de Raúl Castro por el acercamiento lógico, necesario que ha habido entre los dos países. También, bueno, le recuerda al presidente Barack Obama no solo que hay que dejar por fuera todas las políticas intervencionistas en el mundo y guerreristas, sino que ese decreto todavía está vigente y debe derogarlo. El presidente Nicolás Maduro plantea como un sueño y dice que solo la paz hará posible que nosotros en el año 2030, que además, por cierto, cierra un ciclo histórico en Venezuela, el ciclo bicentenario, con la lamentable muerte y traición al libertador Simón Bolívar, y que nosotros lo vamos a reivindicar en el 2030 y vamos a reforzar su sueño y su vigencia. Y allí también está el plan, la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y la única vía para que eso ocurra, lo dice el presidente Maduro, es con unas nuevas Naciones Unidas, con un nuevo aportes importantes al derecho internacional, normativas que impidan la guerra, que promuevan la paz y que generen las condiciones para cumplir con esas metas y esos objetivos. 17 son del Plan 2030 de Naciones Unidas. Un sueño que tenemos la certeza que vamos a lograr. Y estamos allí en el gabinete reunidos, aquí hay ministras y ministros que también es bueno que tú les pidas opinión, porque el equipo del presidente Nicolás Maduro no solo está de acuerdo con todo lo que dijo, sino que vamos a trabajar con su pueblo, con el poder popular, para hacer realidad esa humanidad libre, esa humanidad igualitaria que está surgiendo desde nuestra América y que será la nueva humanidad en todo este hermoso planeta, en nuestra Pachamama. Bien, muchísimas gracias, vicepresidente. También quisiéramos conversar de inmediato con la ministra Isis Ochoa. Ministra, precisamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado al mundo a estar atentos ante cualquier acción que intente violentar la democracia en nuestro país. Efectivamente, nosotros consideramos y estábamos discutiendo entre los camaradas ministros que el presidente Nicolás Maduro dictó una cátedra que contiene la doctrina política de la diplomacia de paz, la diplomacia de los pueblos, ejemplificó las acciones de la lógica guerrerista imperial frente a pueblos como Libia, como Siria, como Irak, como Afganistán, y ponía ejemplos muy dramáticos y muy contundentes de los errores que se han cometido en nombre de las lógicas imperiales. El presidente hablaba de Libia, por ejemplo, que ayudó a decenas de países del África, y hoy estamos viendo las consecuencias de esa guerra nefasta con la inmigración en Europa. Y eso podría ser traspolado acá a la región, que el presidente Nicolás Maduro también explicaba que en la última cumbre de la CELAC se había declarado América Latina, nuestra América, un territorio de paz. Ese es el rumbo, ese es el camino, y frente a esas ofensivas, a esas agresiones que están instauradas en la lógica de un modelo imperial que privilegia la guerra sobre la paz, el presidente hacía unas preguntas muy puntuales. Habrá que evaluar si en Irak ahorita efectivamente hay paz, habrá que evaluar si Libia, que era el país más próspero del África, hoy hay paz, y habrá que evaluar si es ese mismo destino el que augura y esperan los gobiernos imperiales para nuestra América, con ofensivas como la que se está desarrollando sobre Venezuela, sobre Bolivia, sobre Ecuador, sobre Argentina, sobre Brasil. Así que yo creo que, bueno, esta es una gran oportunidad para invitar al pueblo venezolano, movimientos sociales, intelectuales, estudiantes, trabajadores, obreros, voceros de la UVC, diferentes expresiones de organización popular, a debatir en círculos de estudio, los círculos de lucha popular, el discurso del presidente Nicolás Maduro frente a la 70 Asamblea General de la ONU, para que seamos unos resonadores, unos amplificadores de esa voz potente del proyecto bolivariano en la región, y podamos llenar de argumentos y de razones la lucha de los pueblos, la lucha latinoamericana, que es una lucha por la paz. Creo que ese acento hay que ponerlo, la doctrina de la diplomacia de paz, de la diplomacia de los pueblos, que en Venezuela se viene desarrollando con la lucha por una nueva frontera de paz, con la invitación a conformar el movimiento de colombianos bolivarianos por la paz, con la consolidación del movimiento por la paz y por la vida, y con todo este debate que hoy elevamos frente a las Naciones Unidas, para que sigan los pueblos del mundo uniéndose en su gesta antiimperialista, por la soberanía, por la dignidad, por la justicia. La erradicación de la pobreza pasa por disolver las desigualdades sociales. Es una paz con justicia social, ha dicho el presidente Nicolás Maduro, y todos nosotros tenemos que ser voceros de esa batalla por las ideas para construir en lo ideológico y en lo programático esa doctrina de la diplomacia de paz. Muchísimas gracias, ministra. También quisiéramos conversar de inmediato con el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. General, precisamente durante la intervención el presidente habló de la operación Tenaza, sobre esas acciones que buscan crear conflicto en nuestras fronteras con Colombia y en nuestras fronteras
fronteras con Guyana y además hizo la propuesta ante la Organización de las Naciones Unidas para prohibir el uso de métodos intervencionistas que promueven las guerras en el mundo. ¿Qué le parecieron estas propuestas? Sí, bueno, una intervención magistral del presidente Nicolás Maduro, una temática además de interesante, profunda, bueno, esencialmente vigente, ¿no? Invocando primeramente, como ya lo escuché al vicepresidente, al pensamiento bolivariano, nuestro libertador Simón Bolívar, inscrito allí, transcrito allí en la Carta de Jamaica, que invocó el presidente y comandante en jefe a 200 años de esa profética documento, ese profético documento. Y efectivamente, allí está, el presidente Maduro hablaba precisamente de las guerras, en el mundo. Hay que recordar que el sistema de Naciones Unidas surgió precisamente a propósito de la firma de la Carta de las Naciones Unidas, después de dos episodios cruentos en la historia de la humanidad en el siglo pasado, en el siglo XX, como es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Cerca de 100 millones de personas murieron en esos dos lamentables hechos. Y a propósito de ello, bueno, surgió esta iniciativa, válida iniciativa, que tiene que, bueno, renovarse, repensarse en función de las nuevas amenazas, las Naciones Unidas, nacidas a la luz de la paz y de la estabilidad del mundo. Bueno, precisamente no ha sido exactamente lo que ha ocurrido en el mundo después de esa firma, de esa Carta de las Naciones Unidas, de la creación del sistema de Naciones Unidas. Hemos visto cómo la muerte se ha impuesto a través, la violencia se ha impuesto a través de la guerra, y lo que ha dejado es más violencia. Preguntaba el presidente Nicolás Maduro, ¿dónde está la estabilidad que dejó la guerra? ¿Dónde está el grado de convivencia que dejó la guerra entre los pueblos que fueron objeto de las invasiones y de las agresiones imperiales? ¿Dónde está el propósito positivo de las guerras que se han suscitado en los últimos años, en Libia, en Irak, en Afganistán, en el que se desarrolla actualmente en Siria? Bueno, terrorismo, más violencia, más muerte, más éxodo masivo en la Europa y todas las consecuencias nefastas y perversas que trae ese subproducto de la civilización como es la guerra. Bueno, precisamente allí estamos nosotros muy reflexivos en cuanto a las palabras del presidente Nicolás Maduro, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asiste precisamente toda la filosofía del discurso que el presidente Nicolás Maduro ha emitido en la tarde de hoy en las Naciones Unidas. Es una Fuerza Armada que se prepara para preservar la paz, para defender la paz, para proteger al pueblo de Venezuela y para proteger también y defender los más sublimes y sagrados intereses de la patria. Ahí está el propósito de nuestra Fuerza Armada. Cuando nuestra Fuerza Armada observa las maniobras geopolíticas, esa operación Tenaza a la cual tú te refieres y que mencionaba el presidente Nicolás Maduro en su discurso, bueno, sencillamente está atenta y preparándose constantemente. Hay alarmas en el mundo de vecinos, incluso de estados vecinos, bueno, porque la Fuerza Armada pretende prepararse en su territorio soberano. O sea, la Fuerza Armada tiene el deber constitucional y ético de prepararse constantemente para cumplir lo que nuestra Constitución dice, garantizar la independencia, nuestra soberanía y, por supuesto, la integridad de todo nuestro espacio geográfico. Allí estaremos alineados profundamente. Aprovecho la oportunidad que me das para invitar a todos nuestros compañeros y compañeras de armas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a escuchar, reflexionar sobre el magistral discurso de nuestro comandante en jefe y presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Bien, muchísimas gracias, ministro. También vamos a conversar de inmediato con la ministra para la Mujer. Ministra, hablábamos o se resaltaba la exposición que hizo el presidente con respecto a la construcción de una nueva geopolítica. Venezuela, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, ha dado grandes pasos y ha trabajado en eso, en la construcción de una nueva geopolítica. ¿Por qué es importante continuar profundizando, fortaleciendo este método basado en el respeto a la soberanía de los pueblos? Sí, desde el Consejo de Ministros aplaudimos al presidente Nicolás Maduro con mucho fervor patrio, con mucho amor y sobre todo aplaudimos su gallardía, su elegante irreverencia ante un escenario como la Organización de Naciones Unidas. Y allí precisamente el presidente dejó claro su compromiso con los principios del bolivarianismo, todo lo que es el concepto del anticolonialismo, del antiimperialismo, la necesidad de
de construir una humanidad cargada de justicia, de paz, de amor, de sana convivencia, con garantía de los derechos humanos. En fin, desde la óptica social dejó en claro el compromiso del gobierno bolivariano de seguir construyendo esa nueva geometría internacional, esa nueva geopolítica que dé cuenta de que los derechos humanos de nuestros pueblos se garantizan. El presidente insistió en la necesidad de la construcción de una nueva humanidad, de que el planeta que se construya de aquí en lo adelante sea un planeta y una humanidad donde quepamos todos. Dejó en claro también su posición frente a las hegemonías, frente a la hegemonía militar, las hegemonías económicas, la hegemonía industrial, la hegemonía del capital, porque precisamente estas hegemonías están en detrimento, irían en detrimento de los derechos de los pueblos. También dejó en claro el presidente allí y de alguna manera instó a la Organización de Naciones Unidas a desmontar ese viejo modelo que apunta al neoliberalismo y al mundo unipolar para que se construya el mundo multipolar, y que yo creo que el presidente ahí incluso pensó en aquella frase que dijo en algún momento Hugo Chávez: estas organizaciones no pueden ser espacio para que los gobiernos anden de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo, sino que por el contrario, cada cumbre de esta debe ser para garantizar los derechos de los pueblos. Y dijo finalmente, con lo que estamos totalmente de acuerdo, que estos desafíos del 15 al 2030 necesariamente van a depender de la capacidad que tengamos como gobierno para construir la paz, de la capacidad que tenemos como pueblo para construir la paz y de la capacidad que tengamos a través de todos estos organismos internacionales para impulsar esa nueva geopolítica tanto en lo nacional como en lo internacional. Muchísimas gracias. Escuchamos palabras de la ministra Requena. También vamos a conversar de inmediato con el ministro para el Deporte, Pedro Infante. El presidente también aprovechó, la Asamblea General de la ONU se realizó en Estados Unidos y él aprovechó la oportunidad también para hacer la solicitud y recordar el decreto que se realizó, que se emitió el pasado mes de marzo en contra de todo el pueblo venezolano. Quisiéramos saber qué le pareció esta solicitud y por qué es importante que se afiance o que se derogue, mejor dicho, este decreto. Sí, en principio, bueno, decirle a todo el pueblo venezolano el orgullo, el inmenso orgullo que sentimos como jóvenes, como venezolanos, como patriotas, el escuchar el extraordinario discurso que era nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, con mucha voz de independencia, de soberanía, de libertad, que Venezuela habla con voz propia, como lo hizo Bolívar hace más de 200 años, como lo hizo el presidente Chávez. Recordábamos el discurso del comandante Chávez el 20 de septiembre del año 2006. Un discurso extraordinario cuando hablaba del tema del imperialismo y hablaba de que olía a azufre en las Naciones Unidas. Bueno, ahí está el hijo de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, hablando de estos temas y haciendo sentir la voz de Venezuela, la voz libre, independiente, soberana, que convoca al mundo a la construcción de un nuevo sistema de Naciones Unidas, que además señala todas las atrocidades que ha venido cometiendo el sistema imperial, y una de esas tiene que ver, bueno, con todas las guerras, Siria, Libia, Afganistán, Irak, lo decía el presidente, el genocida bloqueo a Cuba por tantos años, bueno, todo lo que ha sido, pues, la opresión que el imperialismo ha implementado, bueno, por todo el modelo capitalista, y uno de esos tiene que ver con Venezuela. No hay otro interés sobre Venezuela que el petróleo venezolano, y el presidente decía, bueno, que en marzo Estados Unidos, el presidente Obama firmaba un decreto donde declaraba a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para el pueblo norteamericano. Nosotros decimos, Venezuela no es amenaza para nadie, Venezuela es un pueblo de paz y se demuestra hoy la vocación profunda de paz, así como el Ejército Libertador hace 200 años recorrió países de América para liberar otros pueblos. Hoy Venezuela le propone al mundo que juntos construyamos un nuevo sistema de Naciones Unidas que garantice la paz en el mundo, y sobre todo a nosotros, a los jóvenes, que nos garantice que nuestras próximas generaciones, las nuevas generaciones, podamos crecer, desarrollarnos, vivir en paz y ser felices. Yo creo que en definitiva es el orgullo de, bueno, la doctrina bolivariana, de la hermandad de los pueblos, del encuentro de iguales, del respeto entre los pueblos. Creo que es lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro hoy en Naciones Unidas, y nos sentimos profundamente orgullosos, y cuente con la juventud venezolana y con las juventudes del mundo para construir este nuevo sistema de Naciones Unidas. Bien, muchísimas
Muchísimas gracias. También en el gabinete ministerial estuvo presente la ministra para los pueblos indígenas. Ministra, el presidente dijo una frase, dijo que todos los problemas que se presenten en Venezuela se van a solucionar por medio de la vía diplomática. ¿Qué le pareció esta frase que de alguna manera refleja la voluntad de todo el pueblo venezolano? Bueno, sí, principalmente discutíamos, veíamos la participación con totalmente orgullo nuestro presidente Nicolás Maduro decir esa frase, especialmente porque eso garantiza y nos da la certeza de que nuestro presidente apuesta a la paz, sigue apostando a la paz para poder resolver los problemas. Él llamó a toda Latinoamérica, que es un territorio de paz, dio muchas recomendaciones y una de las principales, como pueblos indígenas, nosotros vemos y alzamos nuestra bandera con la voz alta, que bueno, era salvar al planeta también es parte de toda esta lucha. Ideales también bolivarianos, ideales de unión, de unificar criterios y que bueno, que cada país, cada pueblo podamos ser libres e independientes de acuerdo y garantizando la paz a cada uno de nuestros pueblos enfocados especialmente aquí en Venezuela. Nosotros y nosotras es algo importante y sentimos con orgullo que bueno, que nuestro presidente lleva a estas instancias mayores internacionales con toda esa firmeza, con toda esa lealtad, esos ideales bolivarianos, esos ideales chavistas que nos han venido a nosotros creando y llevando a que este socialismo, esta nueva geopolítica que se debe crear y llevando también con voz alta que debemos crear unas nuevas Naciones Unidas, bueno, de acuerdo a los tiempos que vivimos. Nosotros y nosotras estamos totalmente de acuerdo con todas estas recomendaciones y bueno, apostando desde los pueblos indígenas, desde la juventud, desde la mujer, a seguir reivindicando y a seguir construyendo este país de paz, a seguir construyendo esta labor social desde nuestros pueblos indígenas, desde nuestros pueblos vulnerables o desde nuestros pueblos de cualquier ámbito que tengamos en Venezuela. Bueno, con orgullo nos sentimos representados por este gran líder, este gran presidente que bueno, con toda su voz y firmeza nos presentó ante la ONU. Bien, muchísimas gracias. Escuchamos palabras de los ministros que integran el gabinete manifestando su opinión, manifestando sobre todo el respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, por la intervención que realizó en horas de la tarde ante la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Nosotros con la información retornamos nuevamente el pase. Adelante. Bien, gracias a nuestra compañera Stephanie Sartori. Por supuesto, esta información será ampliada en las diferentes emisiones de la noticia. Por lo pronto, continúen con más de nuestra programación.